Él es fiel. Siempre fiel. Amén. Gracias, hermana Nancy, por su amén. Él es siempre fiel. ¿Y cómo podemos saber que Él es siempre fiel? ¿Ah? Porque estar es vivo. Gracias a su misericordia. Porque Él no falla. Pero, ¿le ha visto? ¿Y quién nos hace sentir o saber que Él no falla? Porque Él siempre está con nosotros. Porque hay una convicción. Esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que nos sostiene a todos. ¿Cierto, hermano Claudio? Así como el hermano Claudio está sosteniendo ahí el poste. Él nos sostiene. ¿Cierto, Davidcito? ¿Davidcito? Él nos sostiene. Amén. Primera de Reyes 19:9. ¿Para cuántos Dios ha sido fiel? Ay, ese Carlito, no. ¿Sí? Amén. Él es fiel. ¿Y Dios habla? ¿Sí? ¿No? A veces. ¿Dios habla? ¿No? ¿Cómo que? Él habla. Dios habla. Primera Reyes 19:9. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y usted visualice esta escena. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Vamos a orar. Señor, una vez más le pedimos su bendición. Una vez más, Señor, necesitamos dirección. Una vez más, necesitamos que usted nos ministre, que nos hable como usted sabe hacerlo, con amor. Señor, háblenos porque necesitamos, porque siempre estamos dependientes de usted. Señor, que usted me dé palabras de discípulo, que esta palabra, Señor, sea ministradora, sea de fortaleza. Señor, una palabra transformadora, ministradora para nuestras vidas, para seguir creciendo, para que el yo mengüe y Cristo crezca en nosotros. Señor, por misericordia, aquí estamos como un pueblo hambriento de usted. Háblenos, Señor, y le pedimos que toda distracción, todo espíritu que quiera distraer, todo cansancio, todo desánimo, en el nombre de Jesús se vaya. Venga su, Señor, ministración sobre nuestras vidas, por misericordia, Señor. Y se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse? Podemos ponerle el título: Dios habla. Y claro que Él habla. ¿Por qué habla? Porque Él está vivo. Y lo veíamos hace unos domingos atrás, ¿se recuerda? El enfrentamiento con los profetas de Acera y profeta de Baal, 850. Y Él se burlaba de ellos porque no respondía.
porque él tenía la fe, la certeza, la convicción de que Dios estaba con él. Y Dios habla porque él está vivo. Y muchas veces decimos, ay, Dios me habló, ay, como que si fuéramos la última chupa del mate. Pero si Él habla, y Él nos habla, y Él quiere comunión, intimidad con cada uno de nosotros. El problema es que nosotros lo alejamos a Él. Pero cuando nos acercamos, Él nos habla. Si pudiéramos abrir esta carne y espiritualmente diría, made in Dios, hecho por Dios. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Él nos formó, Él nos dio soplo de vida. A Él le pertenecemos. Entonces, si Él es nuestro Padre, Él quiere comunión, intimidad con cada uno de nosotros. Entonces, cuando escuchamos Dios le habló, claro que Él habla. Y de muchas maneras. Tenemos la palabra de Dios. Cuando oramos, cuando no le ha pasado que a veces usted ora y hay ocasiones, como dice la alabanza, alaba, que Él es como que está en silencio, pero porque está trabajando. Hay veces que uno ora y como que no hubiera respuesta, pero sí hay respuesta en el tiempo de Dios. Hay otras veces que uno ora y siente la presencia de Dios y viene la respuesta inmediata. Me gusta es cuando dicen, sí, porque lo han sentido y siento que lo han vivido. Sí, ha pasado. Que a veces uno ora, Señor, y como que hubiera en silencio. Pero uno tiene la convicción de que Dios siempre escucha cada oración. Antes que nuestros labios pronuncien la necesidad, el clamor, la petición, Dios ya escuchó esa oración. Si no, pregúntenle a Daniel, que el príncipe de Persia se lo puso 21 días. Un principado, una potestad. Pero Dios habla. Y por eso tenemos que acudir a Él. Buscar de Él. Hambrientos, sedientos. Porque Él es real. Él está vivo. A Él adoramos y a Él exaltamos. Entonces, cuando analizábamos hace unos domingos atrás, un Elías que confiaba, que tenía su certeza, su convicción, su fe puesta en Dios, sabiendo que iba a descender fuego. Eso es fe. Pero después veíamos a un Elías escondido en una cueva, incluso deseando su muerte. Entonces ahí podemos sacar algo importante, que como seres humanos nos cuesta permanecer en la presencia de Dios. Pero si podemos leer, él conversaba con Dios, aun cuando estaba enfrentando a los profetas de Baal y de Acera. Dios le hablaba, tenía comunión. Pero así también, cuando estaba escondido en la cueva, conversaba con Dios. Pero estaba atemorizado. Estaba con miedo. Estaba en debilidad, aterrado. Pero seguía creyendo en Dios. Y como veíamos unos domingos atrás, y preguntamos, ¿para qué Dios, para usted qué es? Algunos decían, Él es todo, Él es soberano, Él es omnipotente. Él es todo. Lo declaramos. Y si lo preguntamos una vez más, volvemos a decir, Él es todo. Él es Rey de Reyes. ¿Alguien me puede decir algo? Pero alguien me puede decir, ¿qué es para usted Dios? El Alfa y el Omega. Nuestra guía. Nuestro Salvador. Y lo declaramos. Pero cuando en las situaciones, en las circunstancias que podemos estar pasando, a veces ese Dios que declaramos, no estamos viviendo, y así como lo declaramos, entronando en nuestro corazón, poniéndolo en el lugar donde corresponde. Porque así como analizabas unos domingos atrás, donde la situación donde veíamos a un Elías confiando y poniendo a Dios primeramente,
y después en una cueva donde Dios estaba abajo. Pero Dios sigue hablando. Dios sigue siendo fiel. Con Elías, con usted y conmigo. Y hace unos domingos atrás, también veíamos como Dios, Él es prudente. Así como Dios es soberano, Él es omnipotente, tiene todo el poder, Él es omnipresente, está en todas partes, Él es omnisciente, lo sabe todo. Pero aún así, Él teniendo todo el poder, Él puede hacer así y nos pone a todos alineados para que hagamos su voluntad. Pero Él es respetuoso. Y lo veíamos con Adán y Eva. Que Él perfectamente podía haber dicho, no coma de esa manzana. No coma del fruto que les prohibí. ¿Por qué? Porque había consecuencias. Pero Dios permitió. Y después que fue consumado todo ese hecho, después Dios le habla. Entonces nos pregunta, ¿y por qué no le habla antes? Porque Dios permite. Él es prudente. Él nos enseña, nos dice, nos habla a través de su palabra cuál es el camino correcto, cuáles son las consecuencias y nos deja a nosotros tomar las decisiones. Veíamos también en el hijo pródigo que el hijo pródigo quiso todos los bienes. Le dijo al papá, dame mi herencia, lo que me corresponde para ocuparla. Y el padre perfectamente podría haber dicho no, porque él sabía las consecuencias, pero lo permitió. Entonces aquí una pregunta. ¿Cuántas veces vemos la iglesia y que tratamos todos de esforzarnos para que la iglesia sea edificada, para que podamos crecer, encaminarnos en la voluntad de Dios y quizás algunos se desvían o algunos quedan en el camino y quizás resbalan o tropiezan y quedan en el camino? O situaciones adversas que pasan, situaciones que no le agradan a Dios y que uno los ve y están incorrectos. Y uno dice, pero la iglesia y los líderes, ¿qué hacen? Y es válida la pregunta. Pero a veces cuando llegan esas preguntas, uno también le dice, si Dios lo ve todo, ¿por qué permite algunas cosas? Si Dios sabe nuestras necesidades, las situaciones que está pasando cada uno de nosotros, y Dios habla hasta el día de hoy, ¿a cuántos les habla? ¿Él sabe su situación? ¿Él sabe lo que está pasando? Nos compartía hace poquito, Paulina, la situación que pasó esta semana laboral. ¿Cuántos no? Si pudiéramos compartir lo que cada uno está pasando, uno diría, aquí nos vemos lindo, pero detrás de cada uno hay adversidad. Y así también hablamos unos domingos atrás, ninguno la está viendo fácil. Tuvimos una reunión de liderazgo y conversábamos y decíamos, ninguno la está viendo fácil. Ni del pastor, ni el líder de cada ministerio, ninguno la ve fácil. Por eso, qué rico los almuerzos. Porque necesitamos estar, si ninguno la ve fácil. Dios poderoso, majestuoso, lindo, precioso, fiel. Y nosotros aquí tratando de esforzarnos, tratando de ir a la perfección, tratando de ser santos como Él fue santo, tratando de ser perfecto como Él es perfecto. Pero ninguno la está viendo fácil. Y si vemos un Elías que estaba metido en una cueva
donde pasó la noche, en el versículo 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué hace aquí Elías? No sé si a usted le pasa, pero cuando estamos en alguna situación, alguna adversidad, como que cuando ya se está cortando el hilo, ahí Dios sale al encuentro de uno. Pero uno sabe que Dios es fiel, está en cada momento, pero nos deja pasar porque Él sabe nuestra debilidad. Él sabe que somos porfiados. Somos porque también son, no, aquí estamos todos. Entonces Él tiene que esperar a que ya se está cortando, cuando decimos ya no damos más. Ahí Dios sale a nuestro encuentro. Porque tenemos que aprender, a veces de situación, cuando ya el elástico está por cortar, y ahí decimos, Señor, sí, ya, ahora me entrego, ahora sí confío. Porque de labios declaramos y lo honramos y le cantamos y le adoramos, pero las situaciones de adversidad nos cuesta. Y hace unos domingos atrás compartía con un hermano y fue una gran bendición. Y quizás casi no termina el culto y casi no nos saludamos y no hubiéramos tenido un tiempo de conversación. Pero se dio, ¿cómo está? Y ahí nos pusimos a conversar y después ya pusimos un par de sillas y se iban todos y al final quedamos los dos. Pero fue tan grato porque compartíamos, él pasando una necesidad. Y quizás pasando todo un tiempo, quizás en un tiempo como Elías, bendecido, próspero, viendo la gloria de Dios. Pero después, un momento metido en una cueva, pasando dificultad. Y yo le decía, te entiendo perfectamente. Porque también pasé por esa cueva. Y quizás alguno está entrando en esa cueva. Quizás otro está en medio de esa cueva. O quizás alguno ya está saliendo de esa cueva. Pero Dios es con cada uno de nosotros. Y Dios nos sigue hablando. Y cuando yo les compartía de mi experiencia en esa cueva, quizás pasando en ese momento adversidad económica, y yo le decía, para mí el tema económico, Dios sabe si hay bien, si no hay bien, como decía Pablo, he sabido estar gozoso en abundancia y en escasez. Pero quizás una mala administración económica me llevó a estar en unas deudas. Y Dios me sacó provecho de mis errores, porque Dios es tan bueno que hasta de nuestros errores nos enseña. Que me estrujó. Y yo le decía, fue tan desagradable que hasta el día de hoy, cuando sonaba el teléfono, porque sabía que en la mañana sonaba ese teléfono y eran los bancos que estaban ahí encima cobrando. Y yo le decía, y claro, en ese tiempo no estábamos aquí en esta iglesia, no se había formado la iglesia aquí. Y cuando sonaba ese teléfono, yo me acordaba de las palabras del día domingo que me declaraban y las sentía de parte de Dios a través de hombres y mujeres que me decían, Dios te va a bendecir. Pero ¿qué le va a decir a esa persona en el teléfono del banco? No, espéreme, sabe, Dios me va a bendecir, así que ya. No le podía decir. Pero sonaba el teléfono y era un dolor de estómago. Y yo le decía, llegaba todas las noches a regar. Y yo le decía, Señor, ¿por qué estoy pasando esta situación? Y ahí es como que uno le saca el currículum, Señor, pero yo no le he hecho mal a nadie. Señor, no tengo problemas con nadie. Aunque mi jefe sea aquí. Señor, no tengo problema con mi jefe. Estoy en la iglesia, oro, busco de Dios, escudriño la palabra. Señor, pero ¿por qué permite que pase esta angustia? En medio de esa cueva. Y mis tiempos era cuando llegaba y estaban durmiendo los niños. En ese tiempo no existía el Joaquín. Y llegaba a regar. Y ese era mi tiempo, Señor.
Y ahí no lloraba, pero por dentro como que lloraba, Señor. Porque a veces hasta ni fuerza de llorar hay. Y decía, Señor, ¿y sabe lo que sentía? Y como que le preguntaba en mi mente, Señor, ¿me quiere meter fe a la fuerza? Señor, usted sabe que tengo fe, pero Señor, la necesidad es ahora. Y entre medio había palabra que Dios iba a bendecir. Y fue un año donde estuve en esa cueva, en ese desierto, pero donde tuve más palabra de Dios. Donde hombres que me conocían en la iglesia antes, porque aquí no se había formado la iglesia, donde estábamos antes, donde hombres de Dios, instrumento en la mano de Dios, que yo lo recibía, me dieron palabra junto a mi esposa, un año. En esa cueva, en ese desierto fue donde más Dios nos habló. En la iglesia y también fuera de la iglesia. Esas diosidencias que Dios nos lleva por distintas conexiones y personas que ni me conocían y me decían, Dios te va a bendecir. Ay. Pero después llegó un momento que tanto que Dios me decía, yo decía, ya está bueno, ya necesito ahora salir de esta situación. Y yo decía, sí, ya, porque al principio yo decía, Señor, ahora está la bendición. Y las deudas crecían. Pero Dios siempre fue fiel. Incluso en esa cueva, me recuerdo hasta el día de hoy, un diácono de la iglesia donde estábamos antes, me llama por teléfono sin saber la situación que estaba pasando. Y me dice, Dios ve el desierto. Pero ahí en ese desierto Dios te está preparando. Miren, ni lo tenía pensado hablar esto hoy día. Pero en ese desierto, Dios me ministró, me estrujó. Para llegar a Canaán es necesario el desierto. Sin desierto no hay Canaán. Y cuando pasa ese tiempo, digo, Señor, estando en la iglesia, recibiendo crianza de padres cristianos, trabajando en la iglesia, sirviendo al Señor, entendiendo los principios de Dios, pero habían áreas que Dios tenía que extirpar de una u otra forma. Y cuando pasa ese año, casi al término de ese año, cuando uno dice ya no da más, porque habían palabras, pero después yo decía, Señor, ya no quiero más palabras, necesito salir de esta situación, porque es angustiante, porque hay acreedores que ponen el pie. Entonces ahí llega un momento y dice, pero entonces ¿con qué autoridad uno puede predicar si está pasando estas situaciones? Y también ahí el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, también ahí trata de sacar provecho. ¿Con qué autoridad tú vas a hablar de Dios y mira la situación que estás pasando? Por eso fue un año en esa cueva, así como Elías, en un desierto, pero donde más palabras tuve. Donde más hombres de Dios, y ninguno era igual a otro, era como armando un rompecabezas. Una palabra se complementaba con la otra, hasta que la última palabra, a través de un hombre de Dios, me dijo, vive el día a día. Y me dice, Dios ha visto tu escasez, pero ya viene la abundancia. Tu ropa no se ha envejecido. Tu comida no ha faltado. Y fue como que el Señor me dijo, es verdad. Porque usted sabe, cuando uno lava la ropa, llega un momento en que la ropa ya se empieza a traslucir.
Empiezan a salir ventilaciones para que... Pero ¿sabe? En realidad no se envejecía la ropa. Quizá a veces teníamos que juntar ahí unos pesitos, juntábamos las monedas, pero había alimento en la casa. Dios estaba. Me estaba procesando, esculpiendo, matando el orgullo. Porque yo le decía, Señor, usted sabe que no soy orgulloso, sí, pero sí hay un poquito de orgullo que no me sirve, que necesita ser extirpado. Y cuando pasamos eso y entendemos con mi esposa, estando en la iglesia, estando sirviendo al Señor, dispuesto a la obra, en el misterio que nos llama, ahí estamos dispuestos. Pero todo ese proceso, en su término, en esa cueva, como Elías, nos unimos con mi esposa y nos dijimos, y paramos, dijimos, nos tenemos que determinar. Si queremos ver la gloria de Dios realmente, entonces tenemos que cambiar nuestra actitud. Si hasta aquí quizás humanamente decíamos, lo hacíamos bien, ay, qué lindo. Dios quiere más. Completo, que nos entreguemos completo. ¿Qué nos ministraba hace un rato atrás? Tenemos que morir día a día. A morir a nuestro yo. Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. Pero eso es día a día. Hasta cuando entendimos eso, nos postramos y dijimos y nos determinamos de aquí, Señor, usted toma el control de todo, hasta los detalles más pequeños, hasta el detalle más mínimo. Dijimos, Señor, usted toma el control de nuestras vidas. Y ahí empezó un cambio en nuestras vidas. Y ahí Dios empezó, así como Elías, metido en una cueva. Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Y por qué le comparto esto? Que no lo tenía hasta hace un rato atrás, para compartirlo hoy. Porque lo he compartido con muy pocos aquí en la congregación, con detalle, cómo fue esa experiencia, porque sé que fue Dios el que nos pasó por ese proceso. Y ahora entendemos, en el momento el desierto no es grato, pero ahora decimos, gloria a Dios. Y cuando hace unos domingos atrás le compartía a este hermano, mientras le compartía, incluso le dije en ese momento, quizás todo eso fue preparativo, Dios me estaba preparando para trabajar aquí. Para poder sostener, porque no es fácil la obra de Dios, no es fácil estar en la obra de Dios. Queremos la gloria de Dios, pero como vasos, ¿estamos preparados para recibir la gloria de Dios? Cuando uno pregunta, ¿quién quiere la gloria de Dios? Todos quieren la gloria de Dios. ¿Pero estamos preparados para ser puente, para ser instrumento en la mano de Dios? ¿Qué el Señor nos ministra? Tenemos que morir. El muerto no reacciona. Porque si queremos la gloria de Dios, queremos ser un canal, un puente de bendición, entonces si nos llegan a tocar alguna área sensible y que vamos a reaccionar negativamente, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas? Un Elías que vio la gloria de Dios
Y en el versículo 11 le dijo, sal fuera. Dios le dijo, ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y uno decía, oh, aquí está la gloria de Dios, pero no estaba. Y detrásito un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Cuánto hemos sentido la gloria de Dios? Es maravilloso. No hay que se pueda comparar a la gloria de Dios. Pero es distinto cuando nos acostumbramos a una quizás religiosidad, cuando nos acostumbramos a un culto o sentir la presencia de Dios. Pero hay una diferencia. Cuando nuestra vida como una botella puede ser en un río, en el río de Dios, flotando en el río de Dios, y quizás por años estando en el río de Dios, sintiendo la presencia, oh, la gloria de Dios, el culto estuvo hermoso, sentimos la presencia, pudimos adorar, sentimos, la palabra nos ministró, pero vamos en el río. Vamos en el río de Dios. Eso es una cosa. Distinto es cuando Dios nos destapa y ya no está por fuera, no estamos en el río, sino está dentro. Y ya no estamos, y como está Dios dentro de nosotros, esa botella ya no está flotando, se sumerge completamente en el río de Dios. Algunos, tristemente, viven toda una vida cristiana flotando, estando en el río de Dios, en el camino correcto, pero por fuera. Y quizás poco alcanzan a ser destapados y que la gloria de Dios entre en su vida. Y ya no solo estar flotando en el río, sino sumergido completamente en la gloria de Dios. ¿Me dice amén? Y tras el terremoto un fuego. Ahora sí viene la bendición. Ahora sí viene la respuesta de Dios. Ahora. Y no estaba en el fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible delicado. Ahí estaba la gloria de Dios. No estaba en un viento. No estaba en un terremoto. No estaba en el fuego. Estaba en un silbo apacible. ¿Qué es lo que nos quiere ministrar el Señor esta mañana? Paciencia. La gloria de Dios se quiere manifestar, pero tenemos que estar sensibles, porque quizás decimos, está en el terremoto, ¡ay, vamos por ahí! Y no estaba en el terremoto. En un viento, ¡ay, viene la presencia! ¡Oh! No estaba en el viento. Estaba en un silbo apacible. Pero los que logran entrar en esa intimidad, cuando se desprenden de todo, cuando entienden, sí, Señor, usted tiene que tomar el control de todo, para que Él pueda actuar en nuestras vidas. Y a veces tienen que pasarnos situaciones adversas para poder comprender, y Señor y ahí nos destapa. Y ahí como que despertamos espiritualmente. Y ahí el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu y podemos nacer de nuevo. Si no, pregúntenle a Nicodemo. Podemos tener años, estar en el río, sentir la presencia de Dios, pero ¿realmente Dios está entre nosotros? ¿O estamos acostumbrados a estar flotando en el río de Dios, en las comodidades de Dios, pero no estamos sumergidos? Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Porque él tenía comunión. Él pudo descubrir, dijo, y se puso a la puerta de la cueva y salió al encuentro, dijo, voy a volver.
Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Acaso no le ha pasado en situaciones en que usted se siente solo? En que, uy, pero la iglesia, pero mire, es que en mi hogar está pasando esto. Es que mi familia, es que no me entienden, mis hijos, mis padres. Y como que se siente solo. Porque así también Dios quiere momentos de intimidad. Pero no estamos solos. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo mataré. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Porque a veces cuando Dios procesa y nos mete en una cueva o en un desierto, pero es para tener una preparación. Porque a veces nos sentimos solos y decimos, pero la iglesia no está entendiendo, pero miren los líderes, pero para crecer necesitamos ir por acá y no estamos caminando correctamente y uno se siente solo. Y uno dice, Señor, ¿pero qué pasa? Pero cuando Dios nos procesa y podemos salir de esa cueva y salimos aprobados de esa prueba, de esa situación, de esa circunstancia, salimos aprobados y Dios nos muestra que no fue en vano. Que ese desierto no fue en vano. Que ese lugar que estás quizás entrando en esa cueva o en medio de esa cueva o saliendo de esa cueva no es en vano. Porque verás fruto. Y uno dice, pero solo yo he quedado, le decía Elías a Dios. Y él dice, no estás solo. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. No estás solo. Lo que tú pasaste tiene fruto. Fue doloroso, fue dificultoso, pero habrá fruto. Y quizás uno dice, pero son pocos, pero quizás mire, los jueves que llegamos a orar, los días jueves son contados con los dedos de la mano, pero habrá fruto. Las reuniones de varones, mujeres, de discipulado, de estudios bíblicos, habrá fruto. Pero es necesario que pasemos en ese desierto o en esa cueva, en ese proceso, para que el Señor nos pueda exprimir, para que otros puedan llegar, para que otros puedan estar. Quizás lo que usted está pasando va a ser de bendición para otro. Va a ser un soporte, un sostén para los que vienen. Quizás algunos han tenido sueños o visión de lo que Dios nos está preparando para los que nos quiere llevar. Uno por aquí, otro por acá. Dios ha mostrado para dónde nos quiere llevar. Y nos han compartido esos sueños, esas visiones de lugares, no de pocas personas, lugares amplios, llenos de personas. Pero para eso tiene que haber sustento. Para eso tienen que haber pilares que no reaccionen a situaciones. Oye, mira, no te saludaron. Mira, el pastor pasó por al lado tuyo y ni te saludó. Pero él está sosteniendo. Pero mira,
Estabas tocando la guitarra y pusieron a otro en vez de ti. Mira. Pero él entiende que está muerto, que la obra es de Dios. Cuando logramos entender eso, se puede manifestar la gloria de Dios. Porque hay un sustento. Porque lo que uno ve, corazones quizás pasando dificultades, y hemos visto que están pasando, pero están saliendo de las cuevas. Y viene respuesta. Y viene propósito. Y viene fruto. Que donde antes había sequía, luego hay bendición. Y empieza una disposición para servir, para trabajar. Este sábado se llamó para servir, para trabajar en el lugar del frente, en el local del frente. Y se decía, lo ideal que sea de cada ministerio, un varón, una mujer, que estuvieran representados todos los ministerios. Y se hizo un llamado. Y por ahí una mujer dijo, yo voy. Un hombre, yo voy dispuesto. Y se formó un equipo. ¿De cuántas personas? 7, 11. 8. Eran varios. Hicieron un aseo, transformaron el lugar del frente, lo hermosearon para que podamos tener un almuerzo grato, placentero, para tener comunión, para compartir de lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Quizás alguno entrando a la cueva, recién entrando, quizás otro en medio de la cueva, quizás otro a punto de salir y quizás otro afuera de la cueva. Pero todo es edificante para poder compartirnos y fortalecernos, porque uno le puede decir, yo pasé por eso. El pastor dice, yo he pasado por varias veces eso. Y le puedo dar consejo. Otro puede decir, yo estoy pasando lo mismo que tú estás pasando. Pero vamos, que el Señor está con nosotros. Detrás viene el Canaán. Porque no hay desierto sin Canaán. Y donde nos edificamos uno a otro. Y ahí entendemos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque si del Dios que declaramos y lo reconocemos que Él es poderoso, soberano, perfecto, Él hace así y nos transforma. Y ahí está la pregunta, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no hace pasar este tiempo? Para que entre nosotros nos ministremos. Para que entre nosotros nos fortalezcamos y nos edifiquemos. Tuvimos aniversario, para terminar. Domingo pasado tuvimos un aniversario. Gracias a Dios, cumpliendo 9 años. Pero en este cuerpo, en esto que somos nosotros, la iglesia, hay errores en cada uno de nosotros. Y conversamos después del aniversario y decíamos, hay errores, sí. Todavía hay que perfeccionar muchas cosas. Y decía, pero es que nos equivocamos todos. Y con esto termino. Pero a veces los errores nos ayudan para corregirlos. El problema es que si volvemos a caer en ese mismo error, ese es lo preocupante. Pero aquí como cuerpo, como iglesia, así como se fue a visitar ayer a nuestro hermano Luis Vera,
mandó muchos cariños, muchos saludos. Siga orando por él. Está pasando por la cueva, literalmente. Sus pulmones, ore por sus pulmones. Fibrosis pulmonar. Él es un pilar en la iglesia, que ha orado por muchos de ustedes y ha habido respuesta. Y él ha sido instrumento en la mano de Dios. Y él ahora está en la cueva, literalmente. Y pudimos ir a visitarlo. Oramos por él, fue bendecido de parte de Dios. Y aún así, él decía con una sonrisa, mándele saludos, cariños a la iglesia. Y sentíamos el amor de él a la iglesia y se siente el amor de la iglesia hacia él. Eso es iglesia, eso es cuerpo. Y por último, el aniversario. Ayer, el domingo pasado fue lindo. Todavía hay cosas que mejorar. Y como somos un cuerpo y vamos creciendo como cuerpo, ya no estamos a la misma estatura. Se van añadiendo ministerio de matrimonio, los jóvenes, adultos, juveniles, va creciendo, sigue creciendo la iglesia. Entonces ya no podemos seguir la misma forma. Cuando uno va creciendo, ya no puede ocupar la misma ropa porque le va quedando pequeña. Tenemos que ir creciendo. Entonces, domingo pasado, aniversario. Es necesario trabajar todos y comenzar a delegar, así como el Señor Jesús lo hizo con los discípulos. Y quizás, y reconocíamos, con nuestro pastor reconocíamos que quizás nos equivocamos en el sentido de que nosotros tomamos la parte de la programación, del programa del aniversario. Y ahí lo reconocimos, error. Porque ya hay cosas que necesitamos enfocarnos en lo que es lo espiritual en la iglesia, la preocupación de lo espiritual. Hay temas que ya lo tienen que ver otros. Como cuerpo. Entonces, como los teníamos que ver nosotros, quizás hubieron errores en la coordinación. Pero gracias a Dios que Dios suplió y Dios salió al encuentro. Pero ya hay áreas que se tienen que delegar y trabajar como cuerpo. Hay tareas que ya le corresponden a algunos y tienen que empezar a trabajar y ejercerla. Y podemos ver testimonios lindos de Dios. No sé cuánto escucharon los testimonios. Entonces quizás un momento que hubo quizás como un desorden que se produjo. Pero gracias a Dios después se ordenó. Y podemos terminar con testimonios lindos. Manifestando la gloria de Dios. Pero ya hay cosas que tenemos que empezar a trabajar todos. Y es necesario que todos nos pongamos en la brecha. Todos necesario ponernos en la brecha. Todos ponernos en la brecha. Porque esto es el trabajo de todos para que Dios se manifieste en poder y gloria en estos tiempos. ¿Puedes decir amén? Le pedí que se ponga de pie. Señor, Padre, necesitamos siempre de usted. Señor, donde usted sabe los tiempos que estamos viviendo,
Ninguno la está viendo fácil. Y a veces como que los que trabajan son más recargados. Pero necesitamos trabajar todos, unánimes, como un solo cuerpo, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Señor, incluso con mi familia, con mi esposa, mis hijos, nos hemos reunido porque necesitamos hacer cambios como familia. Y hemos tomado la decisión de que uno de los dos deje de trabajar. Señor, y le pedimos a la iglesia que usted ore por nosotros y por la iglesia. Porque mucho el desgaste. Y quizás no es una decisión fácil, pero necesaria. Señor, y yo lo comparto a la iglesia porque es mi familia. Esto yo no lo puedo compartir con mis compañeros de trabajo. Y quizás amistades solo los tengo acá, en mi familia, en mi iglesia. Y yo le pido la oración a la congregación. Porque a veces se hace cuesta arriba. Los niños de ahora, hay mucha dependencia. Hay trabajo, hay iglesia, hay familia. Y cuesta administrar bien el tiempo cuando no lo dejamos a usted en primer lugar. Señor, pero hemos tomado la decisión y lo comparto a la iglesia con mucho temor para que usted nos dé la dirección, que apure los procesos, que no sea del hombre, que no sea humano. Pero necesitamos, Señor, que usted nos ayude a administrar nuestros tiempos. Porque la tarea no es fácil, porque se ve cuesta arriba. Y necesitamos, Señor, tiempos para todo. Papito, yo le pido por la iglesia. Señor, yo le pido por esta congregación de puertas abiertas. Señor amado, que quizás alguno esté pasando por dificultades, por adversidades. Quizás algunos entrando a una cueva, o en medio, o saliendo. Papito, yo le pido que sea con cada uno de ellos. Sea con esta congregación. Señor amado, glorifíquese. Y enséñenos. Ayúdenos a morir a nuestro yo, para que Cristo pueda vivir cada vez más y ser glorificado, para que el único que sea exaltado sea Cristo. Señor, bendiga esta congregación. Señor, que esta palabra siga ministrando nuestras vidas durante la semana. Señor, que podamos rumiar esta palabra por misericordia. Señor, y por último, yo le pido a la iglesia que estemos orando. Hay mucho trabajo por hacer todavía. Dios nos ha ido ordenando, pero yo le pido a la iglesia que nos unamos en oración. Yo le pido a la iglesia que nos lleve tiempo para orar como familia. Le pido a la iglesia que deje tiempos para orar como familia. Tiempos de orar como matrimonio. Juntos, no separados, sino como matrimonios. Tener tiempo de oración como matrimonio. Con hijos. Como familia.
Porque así como el diablo quiere destruir lo que Dios instituyó, que es el hogar, la familia, entonces necesitamos ponernos en la brecha y meternos en oración como familia. Señor, ayúdenos a dejar tiempos como familia en la semana, de estar orando como familia. Señor amado, bendito Dios.